Acomódate. Busca tu posición más cómoda. Deja que el peso del día se disuelva lentamente. En el vasto silencio del norte, donde el viento no canta, sino recuerda, nació Eddard, hijo de la piedra y la nieve, heredero de una casa que no presume, pero que nunca olvida. Hijo de Rickard Stark, creció bajo el cielo gris de Invernalia, donde los inviernos no son estaciones, sino advertencias. Allí, entre muros antiguos y sombras de lobos, aprendió que el honor no es una virtud, sino una carga. No fue criado entre risas largas, ni en la calidez del descuido, sino en la mirada firme de su padre, en la dureza de las palabras que no se repiten, y en el eco de una verdad simple. El hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada. Y así, el joven Ned observaba, con ojos que aún no conocían la guerra, cómo la justicia no era un ideal, sino un acto frío y necesario. Pero el destino no le pertenecía del todo. Fue enviado lejos, como se envían las piezas que aún no saben que son parte del tablero, a ser pupilo de Jon Arryn, en el nido de águilas, donde el aire era más fino y las lecciones más profundas. Allí conoció a quien sería más que un amigo, más que un hermano elegido, Robert Baratheon. Juntos compartieron juventud, risas que aún no sabían de coronas ni tragedias, sueños que no estaban manchados de sangre. Robert era fuego, Ned, hielo. Uno rugía contra el mundo, el otro lo observaba en silencio. Y en ese equilibrio imperfecto, se forjó una alianza que desafió el tiempo, lealtad que cambiaría los reinos. Pero el norte siempre reclama a los suyos, y la paz, como la nieve temprana, duró menos de lo esperado. La muerte llegó sin aviso, no como enemigo en el campo, sino como traición en la corte. Su padre Rickard Stark y su hermano mayor, Brandon Stark, fueron consumidos por la locura del rey Aerys II Targaryen. Fuego, para quienes eran del hielo. Ese día, Ned dejó de ser un hijo. Ese día el niño del norte murió, y nació el hombre que cargaría con el invierno. Sin buscarlo, heredó todo: un hogar, un nombre y una guerra. El norte lo llamó, no con palabras, sino con el peso de la sangre derramada. Y él respondió, no con ambición, no con deseo de poder, sino con deber. Así comenzó la historia de Ned Stark, no como un héroe que buscó la gloria, sino como un hombre que aceptó el peso del mundo, porque no sabía cómo rechazarlo. Y mientras el viento del norte sigue soplando, y los lobos aún caminan en los sueños de los hombres, queda la imagen de un joven de mirada firme, que aprendió demasiado pronto que la justicia no es bondad, y que el honor siempre tiene un precio. El eco de las llamas aún ardía en su memoria. No eran llamas que calentaran, sino aquellas que consumen nombres, linajes, futuros enteros. Las llamas de Aerys II Targaryen, que no distinguían entre justicia y locura. Y en medio de ese fuego, el joven Eddard Stark comprendió. Y yo algo que pocos hombres entienden a tiempo: que el mundo no es justo, y que el honor no lo vuelve justo. Regresó al norte, pero ya no como el hijo que partió. Regresó como el heredero, como el lobo que debía liderar la manada, aunque aún sintiera el temblor del cachorro en su interior. En Invernalia, las piedras parecían reconocerlo, pero también exigirlo. Cada pasillo susurraba el nombre de su padre. Cada sombra recordaba a su hermano. Y el silencio, ese silencio profundo del norte, le enseñó a cargar con el dolor sin nombrarlo. No hubo tiempo para el duelo, porque la guerra no espera a los que lloran. La rebelión ya se alzaba como tormenta, guiada por la furia de Robert Baratheon y la sabiduría firme de Jon Arryn. Y Ned no eligió unirse, simplemente pertenecía a ella. Así marchó el norte, no por conquista, no por gloria, sino por memoria. Cada espada desenvainada no era solo acero, era una promesa a los muertos. Pero incluso en la guerra, el destino de Ned no fue como el de otros hombres.
Donde Robert encontraba furia, Ned encontraba deber. Donde otros veían enemigos, él veía consecuencias. Y en cada batalla, en cada decisión, se iba forjando algo más peligroso que la guerra misma. Su identidad. Fue durante esos días cuando comprendió el verdadero significado de las palabras que había aprendido de niño. Era valentía lo que definía a un hombre. Era su capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando eso lo rompía por dentro. Y entonces llegó el momento que cambiaría su destino para siempre. La caída de la dinastía Targaryen. Las puertas de la capital abiertas, no por honor, sino por traición. Y dentro, el caos. Dentro, la sangre. Dentro, la verdad que nadie quería ver. Cuando Ned Stark llegó a la ciudad, la guerra ya había sido decidida, pero no había terminado, porque algunas victorias dejan heridas más profundas que la derrota. En los salones del poder, descubrió que no todos luchaban con las mismas reglas, que el honor podía perder frente a la ambición, que la justicia podía ser ignorada si era inconveniente, y que incluso los aliados podían cometer actos que manchan para siempre. Fue allí donde Ned comenzó a entender que su lugar en el mundo no sería sencillo, no sería celebrado, y probablemente no sería comprendido. Pero aún quedaba un último viaje, uno que no se cantaría en las canciones, uno que no traería gloria, solo silencio y un secreto. El viaje hacia la Torre de la Alegría, un lugar donde el destino aguardaba, no como batalla, sino como revelación. Y así, el joven que había perdido a su familia, que había heredado una guerra, y que había visto el rostro oscuro de la victoria, se encaminó hacia su última prueba como hijo, antes de convertirse por completo en el hombre que el norte recordaría. Y mientras la noche cae sobre los campos antiguos, y el viento arrastra historias que pocos escuchan, queda la imagen de un lobo solitario, caminando hacia una torre lejana, sin saber que al llegar no encontraría respuestas, sino un peso que cargaría toda su vida. El camino hacia el sur no estaba hecho de gloria, sino de cenizas invisibles. Tras la guerra, cuando los estandartes caen y los cantos cesan, es cuando los hombres verdaderamente se enfrentan a lo que han hecho y a lo que aún deben hacer. Y para Ned Stark, ese momento lo esperaba en un lugar olvidado por los mapas, pero no por el destino. La Torre de la Alegría. No era un sitio grandioso. No tenía la majestuosidad de Invernalia, ni la arrogancia de Desembarco del Rey. Era una torre solitaria, levantada en medio del silencio, como si el mundo mismo hubiera decidido no mirar demasiado de cerca lo que allí ocurría. Ned no llegó solo. Con él marchaban hombres leales, compañeros que no buscaban fama, sino cerrar una historia que aún sangraba. Pero al pie de la torre los esperaban 3 sombras, 3 caballeros, 3 juramentos vivientes, entre ellos el más temido, Arthur Dayne. No hubo discursos largos, no hubo amenazas, solo una verdad inevitable. Algunos juramentos no mueren con los reyes. El combate fue inevitable, acero contra acero, honor contra deber, pasado contra futuro. Y en ese instante suspendido en el tiempo, Ned Stark no luchaba por la rebelión, ni por un trono. Luchaba por respuestas. La batalla fue feroz, pero breve en la memoria de los hombres. Porque hay luchas que el mundo decide no recordar con claridad. Cuando el polvo cayó y el silencio volvió a reclamar su lugar, Ned quedó en pie, pero no victorioso. Porque algunas victorias se sienten demasiado pesadas para celebrarse. Subió la torre, paso a paso, respiración a respiración, como si cada escalón lo alejara del hombre que era y lo acercara al hombre que debía ser. Y allí, en lo más alto, lo encontró todo. No una batalla, no un enemigo, sino una verdad. Lyanna Stark, su hermana, la niña que una vez corrió por los campos del norte, la voz que había llenado de vida los días de su infancia, ahora yacía entre sombras y susurros,
envuelta en un destino que nadie había comprendido del todo. No gritó, no hubo rabia, solo un silencio profundo, como el de los inviernos eternos. Y entonces, el juramento. Uno que no se hizo ante dioses ni hombres, sino entre dos almas unidas por la sangre, y el final. Un secreto entregado en un susurro. Una vida confiada en sus manos. Una promesa. Ned Stark salió de la torre con menos de lo que tenía, y con mucho más de lo que podía soportar. El mundo nunca sabría la verdad completa. Las canciones hablarían de guerras, de reyes caídos, de héroes y traidores, pero no de aquel momento. No del niño, no del nombre, no del sacrificio. Y así cuando regresó al norte, no solo llevaba el peso de su casa, llevaba un secreto. Uno que protegería incluso a costa de su honor. Porque el hombre que había aprendido que el honor lo es todo, ahora entendía algo aún más profundo, que a veces el verdadero honor consiste en renunciar a él. Y mientras la torre de la alegría se desmorona en el recuerdo, y el viento borra las huellas de quienes allí lucharon, queda un juramento flotando en la noche, silencioso, inquebrantable, eterno. Un juramento que no sería contado, pero que definiría la vida de un hombre hasta su último aliento. Antes de seguir, te queremos recomendar nuestros grandes relatos que hablan de personajes de la Tierra Media, llenas de susurros y misterio, ideales para acompañarte en tu descanso. Encuéntralas en nuestro canal. Continuamos. El regreso al norte no fue un triunfo. No hubo música en los caminos, ni júbilo en los rostros. Porque algunos hombres no vuelven de la guerra, aunque sus cuerpos sí lo hagan. Ned Stark cruzó una vez más las puertas de Invernalia, pero ya no era el joven que partió. Ahora caminaba con pasos más lentos, como si cada decisión futura ya pesara sobre sus hombros. Había heredado un castillo, un nombre y una historia rota, pero también traía consigo algo invisible, algo que nadie podía ver y que jamás podría compartir. Un juramento, y así comenzó su transformación, no en el campo de batalla, sino en los silencios del deber. Gobernar el norte no era un privilegio, era una vigilia constante. Era escuchar el viento y entender lo que no decía. Era juzgar sin odio, proteger sin debilidad y decidir cuando no había una decisión correcta. Recordaba las palabras de su padre, Rickard Stark, como si aún resonaran entre los muros. El hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada. Y así lo hacía, sin delegar, sin apartar la mirada, porque entendía que la justicia no puede esconderse detrás de otros. Pero su mayor desafío no fue gobernar, fue vivir. En su regreso, tomó por esposa a Catelyn Stark, no por amor nacido del tiempo, sino por deber, por alianza, por las piezas que el destino ya había movido. Y sin embargo, en la quietud de los años, entre inviernos compartidos y veranos breves, el respeto se convirtió en algo más profundo. No en fuego, sino en raíz. Formaron una familia, no perfecta, pero verdadera. Robb Stark, el heredero del honor. Sansa Stark, la dulzura que soñaba con canciones. Arya Stark, el espíritu indomable del norte. Bran Stark, el niño que miraba más allá de los muros. Rickon Stark, la infancia aún intacta. Y Jon Snow, el hijo que no podía nombrar del todo, el recordatorio constante del juramento que había hecho en la torre. El peso silencioso que caminaba entre sus propios hijos. Amó a todos, pero de formas distintas. Y en ese amor desigual, no por elección, sino por destino, se encontraba otra de sus cargas. Porque proteger un secreto también significa herir a quienes amas. Con los años, Ned Stark se convirtió en lo que siempre estuvo destinado a ser. No un gran conquistador, no un rey, sino algo más raro y más frágil. Un hombre justo. En un mundo donde la ambición crecía como maleza, él eligió mantenerse firme, como los antiguos árboles del norte,
inquebrantable. Pero el mundo no premia a los hombres así. Lejos en el sur, las intrigas tejían su propia red. El viejo amigo, Robert Baratheon, ya no era el joven que reía en los valles. Ahora era rey, y los reyes no viven en paz. Cuando el llamado llegó, fue el destino llamando a su puerta una vez más. Y Ned, como siempre, no eligió. Respondió. Dejó atrás el norte, su hogar, su familia, su única paz verdadera, para caminar hacia un mundo donde el honor no era una fortaleza, sino una debilidad. Así terminó su transformación, no en un momento, no en una batalla, sino en cada decisión silenciosa, en cada sacrificio invisible, en cada verdad que eligió callar. Porque Ned Stark no se convirtió en quien era por lo que hizo, sino por lo que estuvo dispuesto a perder. Y mientras la nieve cubre los caminos del norte, y los lobos descansan bajo cielos antiguos, queda la figura de un hombre que nunca buscó ser recordado, pero que jamás pudo dejar de serlo. Un guardián del deber, un prisionero del honor, un padre que cargó más de lo que el mundo supo. El norte sabía antes que los hombres. El viento cambió primero, los cuervos llegaron después, y finalmente, el destino llamó a la puerta de Invernalia. No era un enemigo, no era una guerra, era algo más peligroso, un amigo. Robert Baratheon llegó con el peso de la corona, pero también con la nostalgia de lo que fue. Ya no era el joven que luchaba a su lado, ni el hermano que compartía vino y risas. Era un rey cansado. Y en su voz había una petición, que no era realmente una petición. Ser su mano, ser su guía, ser el hombre que sostuviera el reino mientras él se perdía en sus propios excesos. Ned Stark no respondió de inmediato, porque sabía que el sur no era como el norte, que en desembarco del rey las palabras eran armas, y las sonrisas más peligrosas que las espadas. También sabía algo más, algo que no podía ignorar: la muerte de Jon Arryn, su mentor, su segunda figura paterna, el hombre que le enseñó a ser justo en un mundo que no lo era. Nada en esa muerte le parecía natural, y en su interior algo comenzó a romperse. No su honor, sino su tranquilidad. Aceptar significaba abandonar el norte. Rechazar significaba fallar a un amigo. Y como siempre, Ned Stark eligió el camino más difícil. Antes de partir, miró por última vez los muros de su hogar, no como un señor que se ausenta, sino como un hombre que presiente, que tal vez no regresará igual. Dejó a su hijo, Robb Stark, con responsabilidades demasiado grandes para su edad. Se despidió de Catelyn Stark, con palabras que no lograban ocultar la preocupación. Observó a Jon Snow, y en ese instante, el juramento volvió a arder en su pecho, porque dejarlo atrás era otra forma de protegerlo. Y así, el lobo del norte descendió hacia el sur, no en busca de poder, sino de verdad. El viaje fue largo, pero no lo suficiente para prepararlo. Al llegar a desembarco del rey, todo lo que temía se confirmó. Allí no había honor, solo apariencias. La corte estaba llena de rostros que sonreían, pero no confiaban, de palabras suaves que ocultaban veneno. Cersei Lannister, reina de belleza fría, miraba como si ya conociera el final de todos. Jaime Lannister, caballero sin remordimiento, era la prueba viviente de que los juramentos pueden romperse. Petyr Baelish sonreía demasiado, y Varys escuchaba más de lo que hablaba. Cada uno de ellos representaba un mundo que Ned no comprendía y que nunca aceptaría, pero aún así se mantuvo firme, porque su transformación no consistía en volverse como ellos,
sino en resistir, sin romperse. Investigó, preguntó, observó, y en cada paso, la verdad se acercaba, pero también el peligro. Porque en el sur, la verdad no libera, condena. Y poco a poco, Ned Stark comenzó su transformación, o a entender que su mayor fortaleza, el honor, podría ser también la espada que lo atravesaría. Y mientras las luces de la capital brillan como estrellas falsas, y los susurros recorren los pasillos de piedra, un hombre del norte camina entre sombras, aferrándose a una verdad que nadie más parece valorar, sin saber que cada paso hacia la luz lo acerca también a su final. No todos los hombres nacen con una idea del mundo. Algunos la construyen, otros la aprenden, pero unos pocos la heredan. Ned Stark no eligió su ideología. La respiró desde niño, en el aire frío de Invernalia, en las palabras firmes de Rickard Stark y en el silencio solemne del norte. Para él, el honor no era una opción, era una ley. Era una ley, escrita en libros, ni proclamada por reyes, sino grabada en la sangre. Desde pequeño entendió que el mundo es duro, y que precisamente por eso, los hombres deben ser justos. Pero su idea de justicia no era blanda, no era compasiva en exceso, era firme. El culpable debía pagar, el inocente debía ser protegido, y quien juzga debe cargar con la consecuencia. No creía en esconderse, no creía en delegar la culpa, no creía en la comodidad del poder. Por eso, cuando levantaba la espada, no lo hacía con orgullo, sino con tristeza. Porque para Ned Stark, la justicia nunca fue motivo de celebración. Siempre fue un recordatorio de que el mundo había fallado. Pero su ideología no era solo justicia, era lealtad. Lealtad a su familia, a su nombre, a sus promesas y sobre todo, a sus juramentos. El juramento hecho a Lyanna Stark no era solo un secreto, era la prueba más profunda de su forma de ver el mundo. Porque proteger una vida, aunque eso significara mentir, manchar su honor y cargar con la duda de otros, también era honor. Y ahí, en esa contradicción, vivía la verdadera esencia de su ideología. Porque el honor de Ned no era rígido como una espada, era complejo como el alma humana. Sabía que decir la verdad no siempre era lo correcto. Sabía que hacer lo correcto no siempre era justo ante los ojos del mundo. Y aún así, seguía adelante. No porque creyera tener siempre la razón, sino porque creía que rendirse a la corrupción era peor que equivocarse. En Desembarco del Rey, su ideología fue puesta a prueba. Allí, donde el poder se construía con mentiras y las decisiones se tomaban en la sombra, su forma de ver el mundo parecía inneua. Patyr Baelish lo veía como un hombre predecible. Cersei Lannister lo consideraba débil. Varys lo estudiaba como una pieza interesante, pero condenada. Y tal vez tenían razón, porque en un mundo donde todos juegan, el hombre que no juega, pierde. Pero Ned nunca quiso jugar. Para él, la vida no era un tablero. No había piezas, no había estrategias, solo había decisiones y consecuencias. Y aunque eso lo hacía vulnerable, también lo hacía incorruptible. No podía ser comprado, no podía ser manipulado fácilmente, no podía traicionar lo que era, pero sí podía ser quebrado, porque el mayor enemigo de su ideología no era la mentira, era la realidad. Un mundo donde los inocentes mueren, los culpables prosperan y la verdad llega demasiado tarde. Y aún así, Ned Stark nunca abandonó su camino, porque para él, vivir sin honor no era vivir. Y mientras la noche cubre los reinos y los hombres susurran verdades a medias, queda la figura de un lobo solitario, caminando sin desviarse, aunque el camino lo lleve directo a la oscuridad. Porque algunos hombres no nacen para sobrevivir,
sino para recordar al mundo cómo debería ser. Iluminan y otras que consumen. El honor de Ned Stark hacía ambas cosas. No era una antorcha que guiara fácilmente el camino. Era más bien una llama constante, que exigía sacrificio para seguir ardiendo. En el norte, esa llama era comprendida. Allí donde la vida es dura y la muerte no sorprende, la rectitud tiene sentido. Pero en Desembarco del Rey, esa misma llama era vista como debilidad. Porque decir la verdad en un mundo de mentiras no es valentía, es peligro. Y Ned lo sabía. Lo comprendía en cada mirada esquiva, en cada consejo envenenado, en cada advertencia disfrazada de amistad. Varys le hablaba de equilibrio, Petyr Baelish le ofrecía atajos, pero Ned no tomaba ninguno, porque su ideología no le permitía doblarse. Para él, la verdad no era negociable, y sin embargo, la vida le había enseñado que el silencio también puede ser una forma de verdad. El secreto de Jon Snow ardía en su interior como una contradicción constante. Había mentido, había ocultado, había permitido que su propio honor fuera cuestionado para proteger una vida. Y en esa decisión se revelaba la complejidad de su alma. Ned no era un hombre perfecto. Era un hombre coherente. Entendía que el honor absoluto puede destruir aquello que intenta proteger. Y aún así, no sabía vivir de otra manera. Cuando descubrió la verdad detrás de los hijos de Cersei Lannister, se enfrentó a su prueba más peligrosa. Podía actuar como los demás. Podía usar el secreto como arma. Podía destruir a sus enemigos sin advertencia. Pero no lo hizo. Eligió avisar. Eligió dar una oportunidad. Eligió ser justo. Y en ese instante, su destino quedó sellado. Porque su ideología, tan firme, tan noble, no estaba hecha para ganar. Estaba hecha para resistir. En un mundo donde el poder se toma, Ned pedía legitimidad. En un mundo donde se traiciona, Ned ofrecía lealtad. En un mundo donde se miente para sobrevivir, Ned decía la verdad, aunque eso lo condenara. Y así, su filosofía se volvió inevitable. No podía cambiar, no podía adaptarse, no podía convertirse en lo que el mundo exigía, porque hacerlo habría significado dejar de ser él. Y para Ned Stark, eso era peor que la muerte. Y mientras las velas se apagan en los salones del poder, y los susurros se transforman en decisiones irreversibles, un hombre se mantiene firme en medio del caos, sabiendo, en lo más profundo, que su verdad no lo salvará, pero que renunciar a ella lo destruiría por completo. El conflicto no llegó como tormenta. No hubo truenos que lo anunciaran, ni ejércitos marchando en el horizonte. Llegó como un susurro. En los pasillos de Desembarco del Rey, donde las palabras pesan más que las espadas, y las miradas ocultan más de lo que revelan. Ahí comenzó todo. Ned Stark no estaba hecho para ese mundo, y el mundo lo sabía. La muerte de Jon Arryn no era un hecho aislado, era el primer hilo de una red más grande, una red tejida con paciencia, con ambición, con mentiras que llevaban años creciendo en la sombra. Ned comenzó a tirar de ese hilo, no con astucia, sino con determinación. Cada descubrimiento lo acercaba más a la verdad, y más al peligro. Los nombres comenzaron a encajar, las piezas a tomar forma. Los hijos del rey no eran del rey. El secreto de Cersei Lannister era más que una traición personal. Era una amenaza al reino, una grieta en la legitimidad misma del poder. Y Ned, como siempre, eligió el camino recto. La confrontó, no con violencia, no con manipulación. Le dio la oportunidad de huir, de salvar a sus hijos, de evitar la guerra. Pero en ese acto de honor, firmó su sentencia. Porque en ese juego, la compasión no es virtud, es debilidad.
Mientras tanto, las piezas se movían a su alrededor. Petyr Baelish susurraban promesas de apoyo, con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Varys advertía, pero no intervenía. Y Robert Baratheon, el rey, se desvanecía lentamente, perdido en su propio desgaste. Entonces, llegó el golpe final, la muerte del rey. No en batalla, no con honor, sino en el silencio de una cacería, y en la sombra de una traición. Y de pronto, todo cambió. El poder quedó en manos equivocadas. El caos encontró su oportunidad. Y Ned Stark quedó solo. Intentó actuar. Intentó hacer lo correcto. Intentó proteger el reino, como había prometido. Pero el mundo ya no seguía reglas. Cuando acudió a Petyr Baelish, creyó en su palabra. Creyó que aún quedaban alianzas verdaderas. Creyó que el honor podía ser compartido. Se equivocó. La traición no llegó como sorpresa, o como confirmación. Las espadas que debían protegerlo se volvieron contra él. Y en ese instante, rodeado de enemigos, sin ejército, sin aliados, Ned Stark entendió finalmente la naturaleza del fuego. No era un fuego justo. Nunca lo fue. Fue arrestado, no como un señor del norte, no como la mano del rey, sino como un hombre que sabía demasiado. Y en su caída no hubo resistencia desesperada. No hubo gritos, solo una aceptación silenciosa. Porque en el fondo siempre lo supo. Sabía que su camino no estaba hecho para sobrevivir en ese mundo. Pero aún así lo recorrió. Y mientras las puertas de la celda se cierran y la luz del mundo queda atrás, un hombre del norte respira en la oscuridad. No con miedo, sino con la calma de quien ha vivido fiel a sí mismo. Aunque el precio sea todo. El hierro no siempre es una espada, a veces es una jaula. En las profundidades de Desembarco del Rey, lejos de la luz, lejos del viento del norte, Ned Stark esperaba. No la muerte, no aún. Esperaba comprender. Las paredes de su celda no eran solo piedra, eran silencio. Eran el reflejo de todo lo que había sido y de todo lo que había fallado en proteger. Pensaba en Invernalia, en sus hijos, en el eco de sus voces corriendo por los pasillos, en la nieve que caía sin pedir nada a cambio. Pensaba en Catelyn Stark, en su mirada firme, en su fe, en él, y en Jon Snow. Siempre en él, porque el juramento no se desvanecía con las cadenas. El tiempo en la oscuridad no lo quebró, pero lo cambió. Por primera vez, Ned Stark consideró algo que nunca había permitido en su vida: doblarse, no por miedo, sino por amor. Porque el mundo, cruel como siempre, no se conformó con encerrarlo. Fue más allá. Sansa Stark estaba en la capital, sola, vulnerable, rodeada de enemigos que sonreían. Y en ese momento, el conflicto dejó de ser político. Se volvió personal. Le ofrecieron una salida. No justicia, no verdad, una mentira. Confesar traición, aceptar una culpa que no era suya, arrodillarse ante un poder ilegítimo. Y a cambio, la vida, la de su hija. Para cualquier otro hombre, la respuesta habría sido inmediata. Pero no para Ned Stark. Porque esa decisión era más que una elección. Era una ruptura. Aceptar significaba destruir su nombre, su honor, todo aquello que había defendido desde niño. Negarse significaba condenar a su hija. Y ahí, en ese punto exacto, se encontraba el verdadero conflicto. No entre reinos, no entre casas, sino dentro de él. El hombre del honor absoluto contra el padre. El guardián de la verdad contra el protector de su sangre. Y por primera vez, el honor no fue suficiente. Porque el honor no abraza a un hijo, no lo protege del miedo, no lo salva cuando el mundo decide romperlo.
Así que Ned Stark tomó la decisión más difícil de su vida. Eligió mentir, no por debilidad, sino por amor. Confesó, ante la multitud, ante sus enemigos, ante un mundo que nunca comprendería el peso de ese acto. Se declaró traidor, renunció a su verdad, se arrodilló no ante un rey, sino ante la vida de su hija. Y en ese instante, algo dentro de él se quebró para siempre. Pero también algo se reveló, que incluso el hombre más honorable puede elegir romperse, si eso significa salvar a quienes ama. Y mientras la multitud murmura verdades que no entiende, y el cielo observa en silencio, un hombre se arrodilla, no vencido, no derrotado, y no transformado por la única fuerza capaz de superar al honor, el amor. La derrota no siempre llega con estruendo. A veces llega en silencio, envuelta en la ilusión de esperanza. Después de la confesión, el aire cambió. No en la ciudad, sino en el corazón de quienes aún creían. Ned Stark había hecho lo impensable. Había renunciado a su verdad. Había manchado su nombre. Había cedido ante el juego que siempre rechazó. Y todo por salvar a su hija. La promesa era clara: vida a cambio de sumisión, exilio en lugar de muerte, el muro como destino final. No era justicia, pero era vida, y por un instante pareció suficiente. El día amaneció gris, como si incluso el cielo rechazara lo que estaba por ocurrir. La multitud se reunió, como siempre lo hace cuando cree presenciar justicia, sin entender que estaba presenciando otra cosa. Sansa Stark estaba allí, con los ojos llenos de miedo, de fe, de esperanza. Esperanza en una promesa, esperanza en que el mundo, por una vez, sería justo, pero el mundo no escucha esperanzas. En lo alto, sentado en un trono que aún no comprendía, Joffrey Baratheon decidió. Y su decisión no fue la esperada. No hubo exilio, no hubo misericordia, solo muerte. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Ned Stark no gritó, no suplicó, no luchó, porque entendió que su historia no terminaría como había esperado, que su sacrificio no traería la salvación prometida. Pero también entendió algo más, que su vida nunca le perteneció del todo. Desde el momento en que aceptó el juramento, desde el instante en que eligió el honor, desde cada decisión en la que puso a otros antes que a sí mismo, su destino ya estaba escrito, y aún así, no se arrepintió. En sus últimos momentos, no pensó en reyes, ni en traiciones, ni en errores. Pensó en el norte, en Invernalia, en la nieve cayendo suavemente, en el viento que no juzga, en la paz que nunca volvió a sentir. Pensó en sus hijos, en Robb Stark, en la carga que ahora heredaría, en Arya Stark, en su espíritu que no se rompería fácilmente, en Bran Stark, en su mirada que veía más allá, en Rickon Stark, en Sansa Stark, justo frente a él, aprendiendo demasiado pronto, y en Jon Snow, siempre en él. Quizás, en el fondo, sabía que su legado no moriría ese día, que las semillas que había plantado, aunque regadas con dolor, algún día crecerían. La espada fue levantada, no por él, nunca por él. Y en ese último instante, el hombre que siempre había ejecutado la justicia, la recibió, no como castigo, sino como consecuencia. La caída de Ned Stark no fue solo la muerte de un hombre, fue el fin de una idea. La idea de que el honor puede protegerte. La muerte no es el final inmediato, no cuando el hombre que cae ha dejado raíces profundas. Cuando la espada descendió, no solo cayó Ned Stark, cayó algo más, algo invisible, pero esencial. En Desembarco del Rey, el aire se volvió más pesado, como si incluso las piedras comprendieran que una línea había sido cruzada. Porque matar a un hombre justo no es un acto cualquiera, es una declaración. Y el reino la escuchó.
La noticia viajó como el viento del invierno, rápida, implacable, imposible de detener, hasta llegar al norte, hasta cruzar las puertas de Invernalia. Allí no hubo gritos, hubo silencio, un silencio más profundo que el dolor, más pesado que la pérdida, porque el norte no llora como otros lugares, el norte recuerda. Robb Stark no era ya un hijo, era un heredero, un líder, un joven obligado a convertirse en hombre en un solo instante. Y en sus ojos ardía algo nuevo, no tristeza, no aún, furia. La caída de su padre no fue vista como tragedia, fue vista como injusticia. Y la injusticia en el norte siempre exige respuesta. Los estandartes se alzaron, las casas respondieron, los lobos despertaron, no por ambición, no por poder, por memoria. Mientras tanto, en la capital, el vacío que dejó Ned Stark no fue llenado, fue ignorado, porque los hombres que gobiernan desde la sombra no temen a los muertos, temen a lo que dejan atrás. Y lo que él dejó no era débil. Arya Stark no lloró como una niña, se endureció, se volvió filo. Sansa Stark no comprendió de inmediato, pero aprendió. Aprendió que las canciones mienten, que los caballeros no siempre son nobles, y que el mundo no perdona la inocencia. En tierras lejanas, incluso quienes nunca lo conocieron, escucharon su nombre, porque la muerte de un hombre honorable resuena más fuerte que la vida de muchos reyes. Y así, la derrota de Ned Stark no fue un final, fue un inicio, el inicio de guerras, de venganzas, de historias que se entrelazarían con sangre y destino. Porque cuando cae un hombre como él, el mundo no se equilibra, se rompe, y en esas grietas crecen nuevas historias. Y mientras el viento del norte vuelve a soplar, trayendo consigo ecos de lo que fue, queda una verdad flotando en la noche. Algunos hombres mueren, pero nunca desaparecen, porque viven en las decisiones de quienes los recuerdan, en la justicia que inspiran y en las guerras que sin querer dejan atrás. Hay hombres que pasan por el mundo y desaparecen, y hay otros que permanecen. Ned Stark no dejó un trono, no dejó riquezas desmedidas, no dejó conquistas que llenaran mapas. Dejó algo más difícil de construir y más imposible de destruir. Un legado. En el norte, su nombre no se pronuncia con orgullo vacío, sino con respeto, porque no fue el más fuerte, no fue el más astuto, no fue el más ambicioso, fue el más fiel. Y esa fidelidad se volvió semilla. En Robb Stark, su legado tomó forma de liderazgo. Un joven que no buscó la guerra, pero que la abrazó por justicia, que marchó no por gloria, sino por su padre. Y aunque su destino fue trágico, cada decisión que tomó llevaba el eco de Ned Stark, porque el honor se hereda. En Sansa Stark, el legado fue más sutil, no como fuerza inmediata, sino como aprendizaje, de la ingenuidad a la comprensión, del sueño a la realidad. Ella no heredó la rigidez del honor de su padre, heredó su esencia y la adaptó. Aprendió a sobrevivir sin olvidar quién era. Y en ese equilibrio, su legado evolucionó. En Arya Stark, el impacto fue distinto, no en palabras, no en decisiones políticas, sino en fuego. Su dolor se transformó en camino, su pérdida en propósito. Y aunque su forma de justicia era más oscura, más afilada, seguía naciendo del mismo lugar. La idea de que lo injusto debe ser enfrentado, incluso si el mundo entero lo permite. En Jon Snow, el legado de Ned Stark alcanzó su forma más pura y más compleja. Porque Jon no solo heredó su enseñanza, heredó su conflicto, la lucha entre el deber y el deseo, entre la verdad y el sacrificio, entre lo correcto y lo necesario. Y en cada decisión que tomó,
en cada liderazgo que asumió, en cada vez que eligió el bien por encima del poder. Ned seguía vivo, no como recuerdo, sino como guía. Pero su legado no se limitó a su familia. En el norte, las casas recordaron al hombre que no traicionaba, al señor que no mentía, al líder que no abandonaba a los suyos. Y cuando llegó el momento de elegir, eligieron su memoria. Porque el poder puede imponer respeto, pero solo el honor gana lealtad verdadera. Incluso en el sur, donde su caída fue vista como debilidad, su historia dejó una marca, una advertencia, que no todos los hombres pueden ser corrompidos, que no todos los juegos se ganan con trampas, y que incluso en la derrota, hay victorias que el tiempo revela. Porque la muerte de Ned Stark no destruyó su ideología, y, como toda semilla, necesitó tiempo, dolor, sacrificio, en decisiones futuras, en actos de justicia, en momentos donde otros, recordando su ejemplo, eligieron hacer lo correcto. Aunque doliera, aunque costara todo, y mientras la nieve cubre los caminos del norte, y el tiempo borra nombres de la historia, queda uno que no se desvanece. Un lobo que no buscó ser leyenda, pero se convirtió en ella. Porque algunos hombres no viven para siempre, pero lo que representan, sí. El emblema de la casa Stark no es casual. El lobo no es el más poderoso del bosque, pero es leal, es resistente, y sobre todo, protege a su manada. Ned Stark representa ese ideal en su forma más pura, pero también revela algo más oscuro. El lobo que protege demasiado puede terminar aislado. Ned no delega ejecuciones, nunca. Esto no es solo tradición, es filosofía. Para él, quitar una vida no puede ser un acto distante. Debe sentirse, debe pesar. Por eso, cuando finalmente es ejecutado, no sostiene la espada. Y en ese contraste se encuentra una ironía trágica. El hombre que entendía la justicia muere sin ejercerla. Muchos ven su honor como virtud, otros como debilidad, pero la verdad es más compleja. Stark no es un defecto, es una virtud en el mundo equivocado. Y ese choque es lo que lo convierte en tragedia. El mayor acto de Ned no fue en la guerra, no fue como señor, fue como guardián de un secreto. Jon Snow no es solo un personaje en su vida, es la prueba viviente de que el amor puede ser más fuerte que el honor. Porque protegerlo significó mentir cada día, y esa mentira fue su mayor sacrificio. El norte y el sur no son solo lugares, son filosofías. En Invernalia, la verdad es simple. En Desembarco del Rey, la verdad es negociable. Ned no fracasa por ser débil, fracasa porque nunca cambia de lenguaje. Y en un mundo donde todos mienten, eso es mortal. La ejecución de Ned Stark no es solo un momento impactante, es el punto de quiebre de toda la narrativa. Hasta ese momento, el espectador cree que el bien puede ganar. Después, todo cambia. El mundo se vuelve impredecible, más real, más cruel. Y en ese sentido, su muerte no es el final de su historia, es el inicio de todas las demás. Ned nunca buscó reconocimiento, nunca aspiró a ser leyenda. Y sin embargo, lo es. Porque en un mundo de máscaras, él fue auténtico. Y eso es más raro que cualquier corona. Y así, bajo el manto silencioso de la noche, cuando las historias se desvanecen y los nombres se pierden en el tiempo, queda uno que resiste. No por su fuerza, ni por su victoria, sino por su verdad. Un hombre que caminó recto en un mundo torcido. Un lobo que protegió hasta el final. Un padre que lo entregó todo. Y mientras el viento del norte susurra entre sueños, su historia sigue viva. No como advertencia, sino como un recuerdo de lo que significa ser humano. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte para disfrutar nuestros nuevos capítulos.